Bayer, se desconoce si la citada conoció en las excepciones. ¿En dónde fue? En Avenida Bayer, ¿sabes? Sí, por ahí. Por mi casa, por el súper de allá. El próximo se provocó que la mujer saliera proyectada de la iglesia, porque los auténticos se vieron simultáneamente separados. Minuto. Paramédicos de la misma forma acuden al lugar para brindar las subsidios y que la no sé qué no la requiere. La mayoría no entonces los padres debatiéndose entre los mismos. Yo creo que eso tendría que decir en la cabeza algo así, ¿no? Está gravemente herido. En la foto que puso Pedro la mujer caminando, o será otra persona, Yo creo que eso todo. o es que solo que se haya levantado algún susto. Sí, hay veces que los atropellados incluso antes de morir. Mitofo, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a un espacio más de nuestra Orden Suyum. Este espacio se viene realizando ya desde hace algunos años. Se conoce como Charlas de la Orden, donde tenemos una serie de invitados muy importantes. Nosotros como orden multidisciplinar propendemos por la búsqueda del conocimiento y nos acercamos a expertos en diferentes temas, en diferentes materias que puedan contribuir al desarrollo del pensamiento. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña Sergio Mario Gili. Él es un psicólogo argentino conocido por sus obras marxistas. Ha escrito varios libros, incluyendo El hombre nuevo, La mujer nueva, ensayos sobre la transformación revolucionaria de la personalidad, libros de marxismo, psicología y marxismo. En 2018 fundó la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, donde se enfoca en la formación de cuadros revolucionarios y la promoción de la transformación social. El maestro Gili ha participado en diferentes eventos y conferencias y ha escrito artículos para revistas como La Comuna. También ha sido entrevistado en podcasts y programas de radio, donde ha hablado sobre temas como la salud mental, el capitalismo y la psicología marxista. Su trabajo se centra en la aplicación de la teoría marxista a la psicología y la comprensión de la relación entre la sociedad y el individuo. La conferencia o la charla de hoy se denomina Capitalismo y Salud Mental. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, Sergio Mario. Bienvenido. Aquí está la Orden Suyún y algunos invitados de Latinoamérica que están dispuestos a escucharlo. Bienvenido, maestro. Muy buenas noches para todos y para todas. Es para mí un honor y esto que es una frase utilizada, en este caso lo digo del fondo de mi corazón porque creo yo que en mi visión, por lo menos, creo que el marxismo tiene mucho para incorporar del budismo, ¿no? En términos de las nobles verdades que ha dicho Buda. Me parece que los marxistas del siglo XX hemos tenido la dificultad precisamente de aceptar la realidad y la aceptación radical de la realidad y la aceptación radical de uno mismo y del otro es el primer paso para poder transformarlo, ¿no? Y me parece que a veces en esas ansias por cambiar las cosas nos perdemos de este elemento y me parece que el budismo lo puede incorporar y que es profundamente materialista por otro lado, ¿no? Las cosas son como son, después veremos cómo la cambiamos. Pelearse con la realidad es lo peor que puede haber. Así que
Dichas estas palabras de preámbulo, les comento, bueno, acá tienen el logo de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Ahí tenemos algunos trabajos en video. Si ustedes buscan en YouTube, es ELAF Argentina, donde pueden ubicar algunos videos donde trabajamos todos estos temas con la profundidad que se merecen. Y bueno, y sin más preámbulo, entonces pasamos al tema de hoy, que es capitalismo y salud mental. Tema que es ya de por sí una denuncia del capitalismo como un sistema opresivo y destructor del ser humano, para lo cual vamos a tener que empezar a aclarar algunos conceptos que tienen que ver con los individuos, las sociedades y las clases sociales, como en una sociedad dividida en clases, bueno, hay una política de destrucción de la salud mental de tu oponente, porque estamos en una guerra de clases donde, bueno, donde la burguesía lo que trata es de destruirnos espiritual, mentalmente, y por eso es importante que quienes pretendemos la revolución socialista, bueno, demos las herramientas a nuestros camaradas y a nuestras camaradas para que puedan cuidarse, protegerse espiritual, mentalmente, frente a los constantes ataques que nos plantea el capitalismo. Entonces, vamos a ir a la base de lo que es el pensamiento marxista. 1845, un Marx jovencísimo, donde nace precisamente con esta tesis, nace el marxismo maduro, después de los manuscritos del 44, y es la sexta tesis sobre Feuerbach, donde Marx no extrae la sociedad alienada de la mente alienada, sino que hace la inversión materialista. Dice, la esencia del hombre, el ser humano, podemos decir hoy, no es ninguna abstracción inherente al individuo aislado, en su realidad es el conjunto de las relaciones sociales. Es decir, no es el egoísmo innato del ser humano, por ejemplo, como plantea el psicoanálisis freudiano, sino que es el conjunto de relaciones sociales, donde las relaciones económicas son la base, la que hace a la esencia del ser humano. Vieron que por ahí se dice, bueno, esto que se hizo fue inhumano, esto que hizo determinada persona es inhumano. Bueno, si esa persona es un niño soldado del África que le enseñan a torturar a los 11 años, bueno, el conjunto de relaciones sociales que están alrededor de ese niño y que están conformándolo como ser humano, lo hacen lo que podríamos decir inhumano, pero es perfectamente humano. Digamos, el hombre no es ni bueno ni malo, depende de las relaciones sociales en las cuales se forme. Por lo tanto, en las relaciones capitalistas que apuntan al sálvese quien pueda y a la competencia feroz entre los individuos, indudablemente ahí tenemos una importante base de la patología mental, a lo cual hay que sumar que la ideología de una determinada época es la ideología de las clases dominantes de esa época. Entonces, digamos, ahí nos plantamos frente a los pueblos, las angustias que viven, la expoliación que viven, la destrucción de sus capacidades y los discursos que se van conformando, digamos, para precisamente denigrar a esos seres humanos que han sido despojados de todo. Bueno, también se los despoja la dignidad. Y ahí tenemos ciertos niveles, la naturalización, la estigmatización o directamente la criminalización de la pobreza. Son niveles que van de menor a mayor, digamos, estableciendo una mirada desde las psicologías burguesas, donde lo que más nos vamos a encontrar es con la naturalización. Ahora bien, también nos podemos encontrar con la criminalización, ¿no? No solamente en Lombroso, que hablaba del uomo criminal, entonces el uomo sociocultural. Bueno, vamos a fallar, no vamos a ser científicos ya desde la base. Por lo tanto, para ser científico en psicología hay que partir del materialismo histórico. Determinadas sociedades producen determinados tipos de seres humanos, ¿sí? Y nosotros, todos nosotros somos hijos de una época histórica, de una clase, de una nacionalidad. Y ahí es donde vamos a entender una
todos nuestros rasgos psíquicos y de personalidad, ¿no? Al margen de eso, hablar de innatismos, que les encanta las psicologías burguesas, no tiene mucho sentido, ¿no? El cerebro es un procesador de información y dado que en la cultura semantizamos nuestro cerebro, bueno, el lenguaje es el medio por el cual apropiamos a través de nuestra actividad ese acervo cultural y lo transformamos en psiquismo individual. Psiquismo individual que se forma en el marco de una lucha de clases, donde, bueno, los desposeídos somos, el sistema se va naturalizando en las distintas corrientes psicológicas, la pobreza se va estigmatizando o se va criminalizando. La lucha de clase existe y la mayoría de las psicologías la niegan, la tapan, la ocultan, de manera tal que, como decía un gran psicólogo soviético, Leontiev, las psicologías burguesas terminan naturalizando la conciencia del ser humano burgués. ¿Sí? Esto ya lo planteaba Marx en el Capital, que decía, bueno, que el hombre promedio, el hombre común para las teorías burguesas era el tendero inglés, ¿no? Decía, el clase media inglés, ¿no? Y después todo lo demás son parámetros que difieren de esa normalidad. En realidad, en el marco de la lucha de clases, bueno, hay realmente fenómenos que se dan y que las tenemos que entender precisamente porque está sucediendo esto. Y bueno, y todas las psicologías niegan lo que Warren Buffett en su momento, uno de los mil millonarios, digamos, más conocidos del mundo, dijo, hay una guerra de clases, está todo bien, pero es mi clase, la clase de los ricos, la que está haciendo la guerra y estamos ganando. Digamos, esto, por ejemplo, lo que en el 45 no se podía afirmar tan suelto de cuerpo, entonces salía Karl Popper a hablar de la sociedad abierta y a negar la lucha de clases, bueno, ahora lo dicen descaradamente por la correlación de fuerzas en las que estamos. Entonces, en esta guerra de clases, destruir psicológicamente a las grandes mayorías populares es menester y la burguesía lo hace de una manera milimétrica y calculada. Sí, acá tenemos un cuadro que les quiero mostrar, que quiero que lo vean, que son algunos episodios que vimos en la historia argentina, que lo vivió mi generación vivió, yo por un año no entré, no fui a Malvinas porque yo era 64 y los chicos de la 63 habían entrado, pero les cuento, en el 89 tuvimos una hiperinflación donde hubo un incremento de la inflación que llegó hasta el 1000% mensual. Acá hubo otro episodio que fue la gran crisis del 2001, cuando bueno, el Fondo Monetario decidió no sostener más sus recetas. Y bueno, y todas estas crisis que hemos tenido en Argentina generan trastornos de ansiedad, la adicción al trabajo, ¿sí? La desesperación, digamos, que habremos visto si tuvimos algún familiar, qué sé yo, lo que contaban en la Segunda Guerra, ¿no? El hecho de que quien estuvo en la Segunda Guerra había pasado hambre, después no podía tirar ni un carozo de aceituna. Bueno, los argentinos nos están modelando a golpe de crisis de mercado, también para que estemos adictos al trabajo, para que no pensemos en otra cosa más que en cómo vamos a sostenernos. Es decir, la destrucción de nuestras condiciones de vida es una condición para el avance del sistema capitalista. ¿Sí? Y lo vemos acá en la historia argentina como cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, hasta si, por ejemplo, ahora con el gobierno de Milei lo que está pasando es que están cerrando jardín de infantes. Hay aulas de los jardines de infantes que están cerrando. ¿Por qué? Porque no está habiendo nacimientos, con lo cual hasta hay un control poblacional claramente definido en los planes estratégicos del imperialismo y de alguna otra que otra potencia de Medio Oriente que puede llegar a ver en Argentina un lugar para ampliar sus terrenos, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Nosotros, los militantes, los compañeros, a veces en las ganas de plantear el objetivo estratégico de la revolución, del socialismo, se olvidan de que, bueno, de que la revolución y el socialismo la tenés que hacer con herramientas y las herramientas son los seres humanos.
Y a los seres humanos, como a las herramientas, tenés que cuidarlas si querés construir el socialismo. No vas a llegar al socialismo destruyendo a los compañeros, a las compañeras, a los camaradas, a las camaradas, sino cuidándolos. ¿Sí? Una herramienta de cuidado es una herramienta que sirve para la revolución y todos los que nos asumimos como herramientas para la revolución tenemos que cuidarnos, por lo tanto. Entonces, a veces en ese énfasis por el objetivo estratégico, bueno, se puede caer en un extremo. Y tenemos entonces dos extremos, solo hay que cambiar las condiciones sociales. Vimos, por ejemplo, que si, digamos, que en el marco del capitalismo en Argentina, muchos de los trastornos de ansiedad, depresivos, insomnio, etcétera, etcétera, tienen que ver precisamente con las crisis económicas que nos generan la repetición, entre otras cosas, el brutal ajuste que estamos viviendo de la mano de Milei en estos momentos. Y por otra parte, bueno, los que hacen un fetichismo del individuo y dicen que solamente hay que ocuparse del psiquismo del individuo y que, bueno, las condiciones sociales son como una especie de escenario que hay ahí atrás, pero que, bueno, que no hay que prestarle tanta atención. Nosotros creemos que hay que tener una postura dialéctica. Claro que un ministro de Economía con una firma de una ley o de un ajuste puede destruir más psiquismos de lo que podemos nosotros reparar con nuestros humildes esfuerzos en nuestros consultorios. Pero eso no quita que los trastornos psicológicos no tengan entidad, que no sean terriblemente dolorosos y que no haya que darles una terapéutica adecuada. Digo, ¿por qué? Bueno, también porque desde el relativismo cultural, posmoderno, han atacado la misma idea de trastornos mentales, ¿no? Bueno, el trastorno mental entonces sería, para los posmodernos, una morbosa diferenciación entre lo que es normal y anormal. Entonces, bueno, los psicólogos seríamos unos malvados normativistas que lo que pretendemos es etiquetar a las personas para señalarlas con el dedo. Absurdo total. En realidad, digamos, si alguien tiene una psicosis, bueno, lo mejor que podemos hacer es darle la medicación adecuada, la psicoeducación para él, para su familia y darle mejores condiciones de vida. Si alguien tiene una depresión, bueno, no le vamos a decir, mirá, el horizonte socialista es lo que hay que hacer, o por ahí sí, pero junto con eso hay que hacer otras cosas, tal vez darle un antidepresivo, tratar de darle un entorno social, construir las condiciones para que esa persona pueda salir de la depresión, pero no va a salir solamente porque le digamos el futuro es el socialismo, ni mucho menos. Entonces, estos dos extremos hay que, digamos, ponerlos en contexto y ver que sí, que mientras luchamos por construir organización popular y también para construir organización popular, la alfabetización emocional de los individuos es fundamental porque entre los burgueses es todo competencia. El otro es un objeto, te piso, te aplasto, te utilizo para lo que yo quiero. Y como nosotros queremos generar lazos cooperativos, y es más, consideramos que los lazos cooperativos son el futuro sentido común de la humanidad, tenemos que alfabetizarnos emocionalmente. Tenemos que darle a nuestra salud mental, a nuestro entrenamiento en habilidades sociales, emocionales, un elemento fundamental. Es más, ayer en una charla con camaradas peruanos lo decíamos, creo que la concepción del ser humano, la subjetividad, debería ser una cuarta parte del marxismo, ¿no? Nosotros históricamente ponemos filosofía, materialismo dialéctico, materialismo histórico, economía política, comunismo científico, las tres partes integrantes del marxismo. Pero la historia la hacen los seres humanos, por lo tanto, la subjetividad debe ser una cuarta pata del marxismo, una cuarta parte y tenemos que tener una visión de la subjetividad que salga a dar respuesta a todas estas visiones posmodernas, reaccionarias, por supuesto. El hombre es egoísta, te dicen los reaccionarios. Freud también decía que el ser humano es egoísta. Que salga, digamos, a responderle a todas estas visiones de una visión científica, revolucionaria y que promueva, por lo tanto, la fraternidad entre los seres humanos. Pero para eso, por lo tanto, bueno, si alguien, digamos, tiene un gran analfabetismo emocional, es impulsivo, no sabe cómo manejarse con el resto, lo que va a hacer es generar conflicto en los colectivos y, por lo tanto, bueno, mal va a ser a la orgánica o al colectivo, a la cooperativa o a lo que sea. Bien, entonces, en ese marco,
digamos, vamos a decir que en América Latina hay realmente grandes dificultades en términos de lo que es la salud mental. Estas dificultades, ¿sí? Tienen que ver, bueno, como con el hecho de que precisamente nuestros gobiernos neoliberales y antipopulares, bueno, han disminuido seriamente el gasto público en salud mental. 2% según la OPS, la Organización Panamericana de Salud, es el presupuesto de salud, ¿sí? El 60% se destina a hospitales psiquiátricos. Por supuesto que no estoy en contra de los hospitales psiquiátricos, porque esto es otra de las visiones posmodernas, posmoderna y neoliberal, la desmanicomialización que hay que acabar con los psiquiátricos, que en definitiva quieren acabar con servicios de alta complejidad para el pueblo, ¿no? 78% en la brecha del tratamiento para trastornos afectivos de ansiedad o relacionados con el consumo de sustancias en América Latina y el Caribe. Son datos que nos dan muestra de las dificultades que tenemos en la construcción de una salud mental en una Latinoamérica que está dentro de lo que es la zona geoestratégica de los Estados Unidos, donde lo que rige es la doctrina Monroe desde 1823, América para los americanos. Entonces estamos dentro de la zona geoestratégica y en estos momentos en el repliegue de Estados Unidos, el Make America Great Again, bueno, se están concentrando en nosotros, en el patio trasero, como le dicen ellos, en nuestra Latinoamérica, y bueno, y sabremos resistir y sabremos vencer sin duda. Bien, entonces, estamos metiéndonos en estos temas, tenemos que ver que precisamente hay una política del trauma, donde lo que se busca es traumatizar a la población objeto para poder maniobrar sobre ella, para poder tenerla en un puño. En estos momentos estamos viendo en la Franja de Gaza una expresión brutal de esta política, mientras que en América Latina en algunos casos se expresa brutalmente y en otros casos más sutilmente. En Argentina la política de traumatización de las clases populares es centro del trabajo que está haciendo desde el punto de vista de la guerra psicológica Javier Milei y su trupe de alienados, ¿no? Desde ya. Y no es raro entonces que el capitalismo en esta fase de descomposición acuda a un personaje con un trastorno narcisista psicopático severo, porque es bueno el que expresa mejor los intereses y el espíritu de esa clase, ¿no? Entonces, el problema es que el trauma psíquico tenemos que investigarlo, porque ellos lo han investigado precisamente para destruirnos. Nosotros tenemos que investigar, por el contrario, para poder cuidarnos, para tener elementos de cuidado y protección con respecto a esto. Cuando hablamos de estrés postraumático, hablamos de ciertas categorías. Primero, reexperimentación. Reexperimentación tiene que ver con todo lo que nos pasa después de haber vivido una secuencia traumática. Nos aparecen flashbacks, imágenes, nos aparecen olores, sensaciones físicas que nos recuerdan el evento traumático y que son muy molestas estas experimentaciones, pero son intentos del cerebro de destrabarse después de haber quedado clavado, trabado el sistema de procesamiento de información producto de la vivencia traumática supramaximal. Evitación, nos habrá pasado que si nos robaron no queremos pasar por la esquina donde nos robaron. Embotamiento, habrán visto que las personas que han sufrido mucho trauma lucen embotadas, como que nada les importa, como que, bueno, la vida les pasa por un costado, no pueden volver a creer en el ser humano. Muchos de los que pasaron por campos de concentración dice que lo que más le duele es que han perdido los ideales, ¿no? Digamos, y esto es lo que se busca también en la tortura y en la traumatización del ser humano. Activación del sistema nervioso central, insomnio, miedo a dormirte porque vas a soñar con el evento traumático y te da miedo, irritabilidad, explosiones de ira, insomnio y síntomas disociativos, es decir, desde despersonalización, mirarse en un espejo y no reconocerse o verse de una edad menor de la que se tiene, o bien síntomas disociativos como desrealización, ver la realidad como si no fuera real, sentir que uno no está caminando en su propio cuerpo, sino 5 centímetros atrás, tener un blanco de conciencia, ir en un autobús
y, por ejemplo, estar 20 segundos con la televisión apagada y después se vuelve a prender 20 cuadras después, digamos, son síntomas disociativos que también hay que conocerlos y trabajarlo. Y esto no tiene nada que ver con que la persona sea más guapa y tenga mayor capacidad de aguantar. El trauma psíquico es algo que hace el cerebro y que lo hace porque, bueno, es un mecanismo de defensa que se da automáticamente. Entonces, en este marco mundial donde el ejército de reserva del capitalismo ya es excesivo y ellos se plantean hacer núcleos de alto valorización y gran parte de la población humana sobra, bueno, la traumatización de la población sobrante para ellos, desde el punto de vista de ellos, obviamente, es fundamental. ¿Sí? Entonces tenemos que ver que el trauma en la pobreza, aparte de todo, y el trauma en la infancia pobre, es realmente devastador. ¿Por qué? Porque vos ahí estás adquiriendo las cualidades, las capacidades, las habilidades cognitivas, afectivas, atencionales. Bueno, todo eso lo estás adquiriendo. El sentido de la identidad lo estás adquiriendo en ese momento. Bueno, si en ese momento aparece el trauma del hambre, del golpe, del abuso sexual, bueno, realmente esto va a tener un efecto devastador sobre el conjunto del psiquismo. Y entonces hay un estudio, Pobreza en la infancia, trauma complejo y comportamiento no normativo, se llama, que dice, la impronta de la pobreza en la infancia es multidimensional, desencadenando alteraciones comportamentales, graves disrupciones que impiden analizar en profundidad cómo la intensidad de la vivencia y el tiempo de exposición configuran la biografía personal. Lo deseable sería que los factores de protección residieran en el hogar, pero en este es donde residen las mayores disfuncionalidades, cuando el mayor obstáculo radica en la calidad de las relaciones con los adultos, ¿sí? Por eso, digamos, las redes de narcotráfico están tendidas en nuestros territorios latinoamericanos, porque el narcotráfico es una rentable y eficientísima forma de control social, ¿sí? Digamos, y después, ¿dónde afecta más? Bueno, en la niñez, en los hijos de las personas consumidoras, ¿sí? Al punto que ustedes fíjense en estas dos imágenes, la extrema diferencia que hay entre ya no el psiquismo, la fisiología, sino en la propia anatomía del cerebro de un niño de 3 años normal y de un niño de 3 años extremadamente, digamos, que ha tenido una crianza extremadamente negligente. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso? Bueno, vas a tener un adulto disociado, vas a tener un adulto sin capacidad de reflexionar, sin capacidad de apropiarse de una reflexión acerca de la realidad social que tiene. Y bueno, ahí vienen también los productos culturales para destruirnos culturalmente, como el reggaetón, ¿no? Con su carga de objetualización de la mujer, fetichismo de la fama y el poder y todo ese tipo de cuestiones. ¿No? Entonces, la disociación desde una perspectiva evolutiva se entendía como una disrupción en la integración de la memoria, el sentido de la identidad, las percepciones y la autorregulación de las emociones, ¿no? Esto es lo que se busca, la disociación del individuo para que, bueno, para que finalmente sea una persona que, bueno, que simplemente observe a través de las pantallas del celular o de la televisión la realidad y que rápidamente incorpore esa identidad, bueno, porque también esto que se hace con el individuo se hace con los pueblos, destruir la integración de la memoria, destruir la identidad, cambiarle las percepciones, lo que está bien está mal y lo que está mal está bien, y la autorregulación de las emociones. Precisamente por eso es que se han generado como técnica de control social los discursos de odio, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Entonces, tanto en trauma con adicción, como en adicciones, como por ejemplo en trastorno límite de la personalidad, las chicas que se hacen autoinjurias, por ejemplo, tenemos que trabajar en 3 etapas: seguridad, duelo y reconexión. Es decir, seguridad para que la persona
no consuma más drogas, no se autolesione, no se contagie VIH, salga de relaciones negativas, violentas, no vaya hacia la disociación, sino que trate de integrarse, ¿no? Este concepto de integración es el contrario al de disociación y lo que nosotros tenemos que promover a través de la organización popular y a través también del trabajo con los compañeros que tal vez puedan sufrir algún evento disociativo, es la integración de la personalidad y de la conciencia del pueblo. La disociación es un fenómeno muy similar a aquel que Marx planteaba como la alienación, y precisamente lo que trata el imperialismo es de alienarnos. Y el capitalismo ya de por sí es alienante, porque el capitalismo en su propia forma de construir la sociedad, nos va peinando, nos va organizando cerebralmente y nos va alienando. Alienación que no solamente se da en la clase desposeída, sino que también se da en la clase poseedora. ¿Sí? Y fíjense lo que decía Marx en El Capital, donde hablaba precisamente de esta alienación. Si el proletariado no es otra cosa que una máquina destinada a producir plusvalía, el capitalista no es más que una máquina de capitalizar esa plusvalía. Es decir, se mecanizan y te mecanizan, se alienan y te alienan, y la tarea del proletariado, de alguna manera, también es liberar a los propios burgueses de la cárcel de adicción al dinero y a la locura en la cual están encerrados. Y efectivamente en Vietnam y en otros países se han hecho trabajos para revertir este tipo de cuestiones que han funcionado muy bien en personas que estaban alienadas y que eran burgueses, eran patrones, estaban desesperados por el dinero y empezaron a tener otra perspectiva de vida. Se han hecho muy buenos trabajos en este sentido. Muy bien. Entonces, en esta relación, alienación, integración, alienación, plenitud de vida, el Che Guevara nos plantea precisamente al socialismo y la concepción socialista como una herramienta para la reconstrucción de cierta salud psíquica, ¿sí? Que decía, nosotros socialistas somos más libres porque somos más plenos por ser más libres. Es decir, el socialismo en todos los aspectos, la cooperación, la fraternidad, el cuidado del individuo, que no tenés una crisis a la vuelta de la esquina, sino que el año que viene va a estar un poquito mejor que este año, que vas a tener todas tus necesidades cubiertas, aunque en un principio no tengas para tirar manteca al techo. Es indudablemente un factor de protección emocional y ahí, digamos, tenemos que volver a lo que decíamos al principio. Claramente hay que trabajar con las herramientas concretas de los psicólogos, pero también la construcción de la nueva sociedad es una herramienta fundamental para que no se siga produciendo más trauma, más destrucción del psiquismo humano. Las dos cosas tienen que ir de la mano, de la misma manera que un médico va a tener una apendicitis, es un cirujano, va a tener una apendicitis, ¿sí? No le va a decir a la persona que para que curarse la apendicitis tiene que hacer la revolución. Pero al mismo tiempo, si es un médico, un camarada, va a tener en claro que tiene que ser un intelectual orgánico de la lucha popular, ahí donde la sienta y la considere que tiene que estar. Decíamos entonces que el imperialismo tiene una cantidad de herramientas, pero claramente definidas, a destruirnos desde el punto de vista psicológico a los pueblos del mundo. Y esto se hace en el marco de lo que es la guerra psicológica. Y vamos a hablar de algunos elementos de protección que podemos dar, digamos, los psicólogos que estamos, bueno, en esta línea, que hemos estudiado los psicólogos soviéticos, que adherimos al marxismo y que pensamos que no es identidad, etcétera, etcétera. El campo de batalla de la guerra de cuarta generación es el psiquismo humano, y esto ya se ve desde Sun Tzu, que decía en el arte de la guerra, siglo VIII antes de Cristo, el primer tratado de estrategia militar: tienes que hacer desaparecer la energía de sus ejércitos
y desmoralizar a sus generales, desanímalos con la perspectiva de tu victoria, sorpréndelos con la confusión. Y esto lo hacen todos los días con nosotros, no les quepa la menor duda. ¿Cuáles son los objetivos de la guerra psicológica? No, destruir nuestra voluntad y capacidad combativa, privarnos del apoyo de aliados, es decir, estigmatizarnos y dejarnos en un lugar donde los aliados digamos, salgan desesperados, digamos, para no caer presa del estigma, ganar a los neutrales y acrecentar en la fuerza propia y aliadas la voluntad de vencer. Esto es lo que trabajan las agencias de guerra psicológica. Ahí atrás ven un escudito, que son los que generalmente tienen eh, ahí en Estados Unidos las compañías militares oficialmente establecidas para guerra psicológica. Es un caballo de ajedrez atravesado por dos espadas que tienen a los rayos de radiodifusión, vendrían a ser a las ondas hertzianas como armas, ¿sí? Y acá tenemos el escudo del cuarto grupo de operaciones psicológicas de Fort Bragg. eh, Persuadir, cambiar, influenciar, son sus objetivos, ¿sí? Y entonces de aquí sacamos lo que son las operaciones psicológicas, que las hacen, las planifican y las verifican, no les quepa la menor duda. Son actividades psicológicas planeadas en paz, crisis y guerra, dirigidas a audiencias enemigas, amigas y neutrales, para influir en actitudes y conductas que afecten al logro de los objetivos militares y políticos. Las audiencias consideradas objetivos pueden ser poblaciones civiles o militares, ¿sí? Y repito, digamos, grupos de las Fuerzas Armadas y lugares de las Fuerzas Armadas, de todas las armas de Estados Unidos que forman cuadros en operaciones psicológicas y después tercerizan, ¿no? El trabajo también de operación psicológica. Bien, el campo de la operación psicológica es la actitud. ¿Y qué es la actitud? Una forma de sentir, pensar y actuar. Pueden entrarnos más por el sentimiento, en cuyo caso apelarán a nuestras emociones. Pueden apelar más a nuestro pensamiento, en cuyo caso acudirán al recurso de poner a alguien que aparecerá como un experto y nos dirá cualquier mentira. O bien bloquear o activar acciones a través de grupos operativos de calle, porque en esta guerra psicológica está el grupo lograr determinado estado de ánimo en la calle. Aquí en Argentina, cuando intentaron matar a la vicepresidenta de aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner, habían construido, el primo del actual ministro de Economía, un grupo operativo de calle que salía a hacer desmanes contra los políticos oficialistas de aquel momento, preparando el caldo de cultivo para que ahora viniera Javier Milei. Entonces, sentir, pensar y actuar son los tres elementos que debemos cuidar los revolucionarios también y que debemos cuidarlo también dentro de nuestra orgánica, ¿sí? Nosotros utilizamos la crítica y la autocrítica, pero cuando la crítica y la autocrítica es autoinvalidante, es destructiva. Y este es un elemento que tenemos que incorporar dentro de nuestro acervo cultural, porque a veces en el afán de ser críticos y autocríticos podemos destruirnos, ¿sí? Y es una herramienta que utiliza el enemigo, por ejemplo, en la perestroika. No nos olvidemos que en el 87 George Soros ya había entrado en la Unión Soviética y en el 87 sube Yakovlev, que queda de jefe de Agitprop, perdón, del 85 al 87, y lo que hace es llamar, toma los medios de difusión del partido y dice, critiquen al partido. Claro, con todas esas críticas lo demolieron. ¿Sí? Digamos, fue un trabajito finito que hicieron Yakovlev, que era un agente de inteligencia ya hecho y derecho en aquel momento. Entonces, digamos, ven cómo el tema de la actitud tenemos que prestarle atención con marxistas y revolucionarios porque, claro, a veces, digamos, siendo muy materialistas decimos, no, no le prestemos atención a eso, que eso es idealismo. Y como decía Vygotsky, bueno, empiecen a pensar el tema de la conciencia y si no la piensan, sigan siendo idealistas, ¿viste? En términos de lo que es el psiquismo humano. Digamos, claramente Marx no pudo dedicarse al tema del ser humano.
Muere cuando tenía que hacer el capítulo del Capital, precisamente dirigido a la población, que es lo más multideterminado. O primero tenías que ir a la base material para después ir a su relación con la superestructura y el conjunto de la formación económico-social, para después ir al tema del individuo. Bueno, si bien las bases quedaron sentadas durante el siglo XX, no pudimos desarrollar esto. En la Unión Soviética se desarrollaron basamentos de esto. La teoría de la actitud era muy importante para los soviéticos, pero no desarrollaron la psicoterapia, por ejemplo, los soviéticos sí, que hoy la están desarrollando, por ejemplo, los norteamericanos. Ayer hablábamos con la camarada peruana, que creo que está por acá también, a quien mandamos un gran saludo, que en Estados Unidos están redescubriendo la dialéctica maravillosamente para trabajar con uno de los trastornos de personalidad más complicados, el trastorno límite de la personalidad, chicas que se hacen autoinjurias, que tienen intentos suicidas o parasuicidas. Bueno, descubrieron una terapia que se llama terapia dialéctica comportamental. ¿Escucharon? Dialéctica. Mientras en Occidente los marxistuchos occidentaluchos están diciendo, no, la dialéctica, eso es dogmatismo soviético. Marshall Linehan en Estados Unidos desarrolló la terapia dialéctica comportamental. ¿Por qué? Porque gran cantidad de las personas que padecen trastorno límite han tenido abuso sexual infantil. Entonces, el trauma en la infancia genera polaridades absolutas. Te amo, te odio, te amo y te odio. Todo es una porquería, no, sos un dios. Digamos, y esas polaridades es la dificultad, dice Marshall Linehan, para crear integraciones dialécticas. Y hay todo un sistema, entre ellos un sistema de entrenamiento en habilidades cuyo capítulo 4 es Sendero del Medio, para no irse ni un extremo ni al otro, que permite a la persona lograr síntesis dialécticas. Miren ustedes qué interesante y cómo la dialéctica se nos va colando en la cultura occidental también, en este caso, en una terapeuta que la instrumentó brillantemente para la recuperación de las personas con trastorno límite de la personalidad. Por lo tanto, se dan cuenta que si nosotros tenemos que integrar, que generar síntesis dialéctica a través del trauma, vos podés romper esa síntesis dialéctica y hacer que la gente no pueda pensar sino en términos de polaridades, ¿sí? Absolutas. Y esto es lo que los norteamericanos descubrieron de 1950 a 1973 en unos experimentos que parecen parte de la conspiranoia, pero que existieron, los MK Ultra, ¿sí? El laboratorio Sandoz es un laboratorio que está hoy, le daba la psilocibina a la CIA. La CIA agarraba chicos de orfanatos y niñas de hospitales psiquiátricos y bueno, las sometían a largas sesiones de tortura, a las cuales seguía la aplicación de droga, tortura, droga, tortura, droga. Ellos lo que querían hacer era el asesino manchuriano. Se cree que a John Lennon lo mató un asesino manchuriano de estas características, es decir, una persona que fuera fácilmente hipnotizable, digamos, producto de estas torturas, te dejan en esas condiciones, que te pudieran dar una sugestión poshipnótica, entonces te dijeran, bueno, matá a John Lennon y después comprate el guardián en la cebada, ¿no? Entonces, digo, esto ya es mitología, ¿no? No vamos hacia eso. Sí, hubieron experimentos sobre tortura y droga, eso está claro. Por lo tanto, lo que estaban investigando la CIA era la destrucción, la desintegración de la unidad psíquica del individuo y qué se podía lograr con eso. Entonces vamos a ver esto. El cerebro humano tiene una parte que es el córtex prefrontal, esta parte de acá, que es la unidad que planifica, ejecuta y verifica nuestras acciones. ¿Sí? Y aquí, esta bochita roja que ven acá es la amígdala, que junto con el hipocampo guardan, bueno, nuestras experiencias traumáticas. ¿Sí? Cuando un hecho traumático sucede, bueno, no puede ir a la corteza, sino que se queda clavado ahí. Y cuando algo del contexto nos dispara el recuerdo del evento traumático, la amígdala salta y dice, alerta,
y ahí es donde aparece no nuestra mente racional, sino nuestros mecanismos de defensa. ¿Me siguen? Esto, en principio, es totalmente adaptativo, porque, bueno, si venía un tigre diente de sable hace 100.000 años, se me activaba el mecanismo de defensa y podría subir un árbol en un segundo, ¿sí? Porque los mecanismos de defensa dicen peligro, te van a matar, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, estos mecanismos de defensa eran realmente muy necesarios. En el contexto actual, lo que genera son explosiones, actos impulsivos, violencia callejera, que es la que vemos en todas nuestras calles latinoamericanas y que están trabajadas precisamente por el imperialismo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que hay dos sistemas de cableados en nuestro cerebro que los desarrolló Jean Panksepp, que son los sistemas de acción de la vida cotidiana para el juego, búsqueda, exploración, sexualidad, y los sistemas de defensa, que son los que se buscan precisamente activar con estos discursos de odio. Los sistemas de defensa son rígidos bueno, y son, precisamente la persona se pone tensa y ahí es donde sale el mecanismo de defensa. Son ataque, fuga, odio, temor, parálisis, analgesia, grito de apego. Por ejemplo, los soldados antes de morir gritan mamá, grito de apego. Estas son las formas en las cuales los mamíferos tenemos cableados el cerebro y ahí es donde están trabajando los imperialistas, ¿sí? En tratar de que los sistemas de acción de la vida cotidiana queden subsumidos por los sistemas de defensa. De hecho, en la última elección, Milei ganó porque nos activaron los sistemas de defensa con Donald Trump diciendo si no gana Milei, la van a pasar muy mal. Miedo, la gente votó por miedo, ¿sí? Por dar un ejemplo. Entonces, casi todos los seres humanos tenemos una parte aparentemente normal, que es la que está en contacto con la vida cotidiana, y una parte emocional, la que está en contacto con los sistemas defensivos, los cuales están fijados a experiencias traumáticas y son rígidos, ¿sí? ¿Se acuerdan ahí lo tienen a Bruce Banner y el Increíble Hulk, que en nuestra juventud veíamos en la televisión a la tardecita? Bueno, es un ejemplo claro de cómo nos manejamos en la parte aparentemente normal, las partes emocionales que tenemos, que en algún momento cuando nos abrazan o cuando nos pasa algo nos sentimos que somos mucho más chiquitos de los que somos, en realidad nos sentimos de 8 años o nos sentimos de 5 años, bueno, tiene que ver con esto, con la parte emocional que salió en ese momento. En trauma severo, en trauma complejo, vas a tener varias partes emocionales hablándote detrás, y en trauma ultra severo vas a tener ya varias PAN, como varias partes aparentemente normales, como en el caso de la película Fragmentado, donde lo que tenías era que en el foco de la conciencia aparecía una parte aparentemente normal, totalmente escindida de la otra. Cada una se conoce con la otra, pero cada una tiene una estructura de personalidad definida, ¿sí? Bueno, esos son los niveles de trauma. Estos niveles de trauma que terminan en el síndrome de identidades múltiples empieza con con un acto impulsivo. Uy, me fui al carajo, como se dice. Sí, te dije esto, estaba caliente en ese momento, me enojé. Bueno, ahí empieza, ¿sí? Por lo tanto, estar en control, desarrollar, algunos dicen desarrollar nuestro cerebro mamífero, es fundamental para que no nos manipulen a través de estos discursos de odio que buscan que precisamente esos sistemas de defensa entren en competencia contra nuestra capacidad de reflexionar y, por lo tanto, no podemos pensar, actuemos por impulso, ¿sí? De hecho, Hitler lo utilizó con los camaradas comunistas, entonces los comunistas le iban a pegar y él hacía campaña con el hecho de que los comunistas le iban a pegar cuando él los provocaba, ¿sí? Entonces tenemos acá los discursos de odio, imbéciles y ratas. Milei apuntó contra periodistas tras las cataratas de insultos que le dedicó a Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, progresista. Bueno, tenemos acá a Jair Bolsonaro, cómo los discursos del odio terminan en los graves eventos que hubo
en la derrota de Bolsonaro, en la asunción de Lula, ¿no? Que lo tuvimos en Brasil, y en Argentina el odio pasó a los hechos. Hombre incendió la casa de una pareja de lesbianas. Es decir, con los discursos de odio, lo que buscan es generar acciones violentas y precisamente generar personajes que vayan y atenten contra aquellas personalidades que ellos, a través de los grandes medios de difusión, van atacando, como pasó en el caso de Cristina Fernández de Kirchner en nuestro país. Quien estudió también esto es Naomi Klein. ¿Sí? Naomi Klein desarrolló una teoría que es la de la doctrina del shock, donde plantea que lo que hace el imperialismo y los neoliberales es aprovechar periodos de crisis económica. Yo les digo, vivir con una inflación del 1000%, una semana te parece un mes. Estás agotado mentalmente, ¿sí? Cuando vivís esa situación. Entonces después vino Menem y dijo, bueno, acá hay que hacer cirugía mayor sin anestesia. Y en Estados Unidos, después del ataque a las Torres Gemelas, ¿qué es lo que pasa? El shock hace que vos vayas de la parte aparentemente normal a las partes emocionales. Entonces ahí sos más fácilmente manipulable, porque tus defensas son de una persona del que vos fuiste en la infancia, ¿sí? Y desde ahí entonces aparecen personajes que son los que se presentan como patriarcas, como George W. Bush, que caminaba hasta de una forma especial, y bueno, te metía el Patriot Act y te quitaba derechos civiles, ¿no? Es decir, este laburo, este trabajo de disociarte para que esta parte aparentemente normal, para que tus prefrontales dejen de dirigirte, es fundamental para avanzar en las reformas neoliberales. ¿Cuáles son los prefrontales del pueblo? La organización popular, la difusión popular, la voz popular, la organización popular, la estructura política, gremial, de los barrios, de los campos. Toda la organización popular es la que actúa de prefrontales, la que permite que aún en las crisis el pueblo pueda seguir pensando y dando respuesta, organizada. ¿Sí? Bien. Entonces vamos viendo cómo los temas psicológicos son profundamente políticos, y dejar este campo al enemigo, porque no, eso es todo idealismo, es un absurdo, realmente, es un prejuicio que durante algunas décadas tuvimos y probablemente sigamos teniendo desde el campo de los que queremos transformar la sociedad. Vamos a ver las armas, el armamento de la guerra de cuarta generación. Ahí lo ven tirando televisores, un avioncito fascista para golpear en nuestros cerebros, ¿sí? Y vamos a ver que las relaciones entre la guerra convencional y la de cuarta generación están clarísimas. Por un lado tenemos la infantería, ¿sí? Que es la guerra de rumores. En nuestro país, bueno, los taxistas suelen ser bastante derechosos. Los trolls, las granjas de trolls que difunden, digamos, visiones totalmente amañadas y que a través de sus bots las van replicando. La artillería. En Venezuela el Correo del Orinoco le dicen la artillería del pensamiento, el periódico del chavismo. En Argentina, bueno, tenemos los diarios, las cadenas, ¿sí? Las grandes radioemisoras, ¿sí? Que difunden, y aparte todas coordinadas. Acá en Argentina se le dice nado sincronizado a eso. Todos los diarios salen todos con el mismo título. Los radios del interior leen estos periódicos, es decir, organizan, digamos, ya con artillería, ya no con fuego de fusilería, sino con fuego de apoyo, de combate. Bueno, van creando un status quo mental y una forma de pensar de la gente. Después están los misiles estratégicos, es decir, aquellas herramientas más refinadas que utiliza el imperialismo para, digamos, para generar conciencia y determinados elementos de sintonía común. Ahí puse el Rey León porque el Rey León es una clara alusión al supremacismo
norteamericano, ¿no? Donde, bueno, donde le dice a la juventud, recuerda quién eres, vuelve entonces Simba, saca a las hienas mexicanas y bueno, y sigue el ciclo sin fin donde los leones se comen a las cebras que saludan a Simba. Ese es el ciclo sin fin, ¿no? Pero bueno, realmente tienen una cantidad, y en las películas infantiles y en todos los productos destinados al público infantil es donde más trafican, indudablemente ideología. Están las bases fortificadas, por supuesto, las iglesias contrarrevolucionarias, sus centros de mando como el Pentágono, sus tanques de pensamiento y sus universidades. Y por cierto, que las universidades latinoamericanas yo creo que las tienen más controladas que las comisarías y hasta que el propio ejército. En Argentina con el posmodernismo han logrado la maravilla de una intelectualidad que lleva décadas siendo súper progresista, pero vivimos de gobierno neoliberal en gobierno neoliberal y a la hora de militar, bueno, parece que muchos progresistas no son llamados a esto. Entonces, esto también sirve, los de base fortificada, para responder. ¿Se acuerdan en una época Tony Negri que decía que el poder no tiene centro, sino que circula? El imperio no tiene centro, circula. Un absurdo que se caía a pedazos, que era una relectura de las visiones de Michel Foucault, un absurdo posmoderno de esos que te dan manija para que sean la novedad durante 5 o 6 años y tener que andar respondiéndoles del marxismo y no dejarnos pensar. Muy bien, hasta aquí vimos algunas de las herramientas que utilizan ellos. ¿Qué herramientas podemos utilizar nosotros? Primero, respiramos, bajamos, sonreímos. La media sonrisa es una herramienta fundamental porque genera endorfinas y precisamente la defensa está en nuestra soberanía emocional. ¿Sí? Tener soberanía emocional es fundamental. Mindfulness nos da la capacidad de estar presente momento a momento. Viene de la milenaria meditación vipassana, que es la meditación para estar presente momento a momento. Esto es una estrategia largamente probada para reducción de estrés, la más eficiente. Los soviéticos, por ejemplo, en este libro, ¿no? Problema del inconsciente de Philippe Bassin, del 69, hablaba de la conciencia como presentirovanos, presentificación, presentirovanos. Pero claro, eran soviéticos, duros, dogmáticos, cuadrados, ¿qué van a saber? Bueno, ahora los occidentales dicen, ¿sabés que la conciencia es estar presente momento a momento? Mirá lo que descubrimos. Y John Kabat-Zinn en Estados Unidos está haciendo fortuna con esto, pero los soviéticos también hablaban. Mirá, presentirovanos era la palabrita que utilizaban. Un gran libro este, lo he descubierto ahora que está en portugués. Realmente es un libro impresionante. Otra de las cosas que se dice, los soviéticos no sabían nada del inconsciente, eso lo desarrollamos los psicoanalistas. Este libro en el 79, en el 69, que fue traído a Argentina por una psicoanalista marxista, Marie Langer, es impresionante y tiene una vigencia tremenda, tremenda realmente, y un detalle impresionante. No, realmente la caída de la Unión Soviética ha sido un dolor enorme en términos del retroceso cultural, del retroceso civilizatorio de la humanidad. Bien, entonces, ¿cómo enfrentar la guerra de cuarta generación? Ahí le estoy poniendo los héroes sudamericanos, ¿sí? Que están por ahí circulando. Conocer la guerra de cuarta generación, lo que estamos haciendo acá. Conocer las asimetrías que tenemos con ellos. Es decir, no envenenarnos día a día con los discursos que nos dan para amargarnos la vida. Tratar de por lo menos tomar distancia de eso y poder tener nuestro espacio seguro y de soberanía emocional. Organización y militancia, verte con los camaradas, con los compañeros, con las compañeras, siempre es un acto restitutivo de nuestra humanidad, más en estas brutales, digamos, épocas de neoliberalismo que parecen una pesadilla. Formación político-ideológica, elevar las defensas ideológicas, políticas. Tenemos que generar un amplísimo frente ideológico, político, teórico, marxista y revolucionario, porque ahí donde dejaste un agujerito, por ahí se metieron. Por ahí se metieron. Y de hecho, en los 60 en Francia, con el posmodernismo, rompieron nuestro frente
nuestro frente teórico y hasta ahora no se ha recompuesto. Bueno, tal vez ahora lo podamos recomponer planteándonos seriamente que la subjetividad es un campo de análisis que los marxistas tenemos que tomar científica y revolucionariamente. Sostener la motivación, ¿eh? Están los compañeros, no, está todo mal, y bueno, y así no vamos a llegar a nada, compañeros. Bueno, así tampoco vamos a motivar a nadie, ¿sí? Siempre, a pesar de que estemos golpeados, seguir mirando el objetivo. Bolívar, cuando lo perseguían los realistas, se tuvo que meter en el agua y respiró por un cañito durante horas y horas y horas, hasta que salió. Y cuando salió, los compañeros de armas bueno, lo calentaron, lo cuidaron, le dijeron, ¿en qué pensaba Libertador en ese momento? En que vamos a libertar el Perú, decía. ¿No? Esa actitud es fundamental, la motivación es fundamental porque a través de estas políticas del odio lo que buscan es golpearnos constantemente. Qué sé yo, en Palestina lo que hacen es ir y pisarle la mezquita. Todo lo que para vos es sagrado, lo van a destruir frente a tu propia cara. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener ese elemento sagrado dentro de nuestro corazón, cuidarlo, mimarlo y calentarlo para que salga hacia adelante. Enfrentar los rumores, no dejar pasar ninguno, como tampoco lo tenemos que hacer cuando aparecen teorías anticientíficas y antirrevolucionarias y antimarxistas, porque todo eso va de la mano. Guerrilla comunicacional, aprender a intervenir las herramientas del enemigo. Mentalidad de resistencia, saber que estás en la resistencia y que los pueblos festejamos empates muchas veces. ¿Sí? Soberanía emocional, como ya les dije, mantenernos en nuestro eje. ¿Sí? Nosotros tenemos una familia, tenemos que pagar impuestos, tenemos que arreglar el bombillo de luz. Bueno, para todo eso tenemos que tener una soberanía emocional y no dejar que la situación económica y social nos devaste, ¿sí? Y generar mensajes segmentados para cada público. Y en ese sentido hay que tener muchos y muchas compañeras que sepan transmitir mensajes segmentados para esos públicos, porque eso es lo que hacen ellos en el análisis de la Big Data y después en la generación de mensajes específicos para ganar elecciones. Bueno, Luis Brito García, un cuadro de los venezolanos. Ahí ven un cómic venezolano que dibujó un camarada que se llama Cruz, que se llama El Libertador, El Patriota, perdón, se llama. Y por eso lo pongo, dice, la comunicación popular debe innovar en el fondo y en la forma, debe funcionar como un sistema educativo que transmita conocimiento, ciencia, valores, solidaridad, productividad e identidad. ¿Eh? Muy bien, entonces hasta aquí llegamos, ¿sí? Innovar en el fondo y en la forma, más héroes latinos, lo tenemos al Chapulín por ahí. Muy bien. Hasta aquí llegamos entonces y bueno, esperando haber sido comprensivo y habiendo estado a la altura de vuestras expectativas, no hago más que quedar a vuestra disposición. Maestro, muchas gracias y su explicación a mí me da muchas luces sobre algo que me decía mucho la maestra Hortensia de la Torre. Ella, de hecho, dentro del círculo del Dharma, no era muy popular. Había mucha gente que incluso decía que ella era una vieja histérica, neurótica, porque pues primero ella no tenía una manera de expresarse políticamente correcta. Ella decía las cosas como eran. Y ella alguna vez me decía que el mayor problema para que la gente entienda la propuesta del Buda, la propuesta de Gautama, es que es muy contracultural. Ella me decía todo el tiempo, me lo decía, me decía, el tema, si usted lo entiende y lo practica, es contracultural. Y obviamente empieza a chocar con la gente, porque es contracultural, o sea, es una cosa que va en línea contraria a lo que normalmente el medio promueve, ¿sí? Y ya me decía muchas veces que si es una meditación o una escuela pseudo espiritual, se utilizaba eso. Ella a veces ella era cubana y fue profesora de matemáticas toda su vida y pues ella hablaba fuerte. Por darles un ejemplo, alguna vez un compañero de la Sotocen la contactó porque quería estudiar con ella, Juan Pablo Gensen, creo que se llama él.
Jensen era el nombre que tenía en el Azotocen. Yo no sé qué le preguntó porque el hombre sí es muy mágico. O sea, él buscaba, era como, mejor dicho, levitar y no sé qué estaba pensando el hombre, ¿no? Porque pues el Sotocen tampoco es eso. Y nunca supe exactamente qué fue lo que le preguntó a la maestra, pero la respuesta de la maestra lo aterrizó. No lo aceptó como alumno, pero lo dejó pensando. Llegó y le dijo, ¿sabe qué? Resulta y pasa que es que yo enseño álgebra y usted ni siquiera sabe sumar. Y me disculpa, pero usted lleva 20 años sacándole callo al culo en un zafú. Usted del tema no sabe nada y no voy a perder el tiempo con usted. No, y lo sacó así con... Obviamente por eso tenía la fama que tenía. Porque ya una cosa, una frase que yo asumí como propia, era muy de ella también. La espiritualidad sin conciencia social no sirve, no sirve. Y lamentablemente, pues aquí han venido atacando eso porque si uno mira la teología de la liberación, ya por el tema de la tradición católica, del conocido padre guerrillero, que fueron varios, pero pues el más conocido, Camilo Torres, que él hablaba del amor eficiente, y el amor eficiente lo que hace es ver las causas y condiciones del por qué la miseria de las personas y trata de modificarlas. Pero obviamente eso lo combatieron, ya sabemos todos, metiendo aquí la iglesia pentecostal, aquí en Colombia hay 8.000, ¿sí? Pero sí es un tema muy contracultural y como pues nosotros siempre le decimos a los alumnos, aquí no se trata de el Buda, a diferencia de las otras escuelas, aquí no interesa que uno llegue a ser Buda, porque es que resulta que para lo que una escuela corriente es, el objetivo aquí es el punto de alargada. La práctica comienza cuando uno entiende cómo pensaba lo que pensaba el Buda. No es ponerse uno a recitar de memoria una cantidad de frases de cajón, sino entender el sistema de análisis que el hombre manejaba. Y lamentablemente, pues hay mucho sutta que habla de las inclinaciones sociales que él tenía, porque él sí tenía mucha inclinación de empatía hacia la gente menos favorecida y de eso casi nunca se habla, lamentablemente. Pero si uno no es capaz de sentir, ya para terminar, una cosa que me sorprendió a mí mismo, yo veía un video de Ucrania de unos civiles que estaban tratando de salir de la zona de primera línea de conflicto. Había un señor que iba con una bandera blanca y un perrito y llegó un dron y lo mató. A mí lo que más me sorprendió y luego sentí esta vergüenza propia es que yo sentí compasión fue por el perrito. O sea, a mí me dio piedra fue que hubieran matado al perrito. ¿Cómo es el nivel de deshumanización en el que este sistema lo pone a uno? Que tendría que haberme dolido mucho la muerte de un ser humano, pero a mí me dio piedra fue que hubieran matado al perrito. Y después yo mismo me di cuenta de eso y dije, hombre, no joda, pero es que el otro también es un ser sintiente. Pero yo estaba disgustado era por el perrito. Imagínate al nivel al que lo llevan uno acá. No, no cabe la menor duda de que esa, a ver, yo imagino que viendo también, probablemente me haya pasado lo mismo. Lo primero es validarse uno mismo, por algo me pasa esto, ¿no? Y después ver, bueno, ¿qué nos pasa? Pero seguramente, en el marco de la guerra psicológica en la que estamos, el tema de la deshumanización es algo que, bueno, Zelensky trabaja mucho, ¿no? Y todos estos gobiernos trabajan mucho y es, digamos, de alguna manera es imposible que no nos afecte. Digamos, ser inmunes ante semejante avalancha, digamos, es imposible. Me parece que lo importante es visualizarlo como hiciste vos y bueno, y replanteárselo, ¿no? Me parece que está muy bien eso, desde ya, Jen. Y digo, efectivamente esto es contracultural, todo esto que se plantea, porque de hecho esto es civilizatorio, digamos, y lo que busca en estos momentos el capitalismo es hacer descender el sentido común. Nosotros tratamos de construir subjetividad. Entonces, por ejemplo, la idea de que hay que afrontar el dolor. Bueno, claro que es contracultural si tomamos en cuenta esta corriente cultural que tiene la evasión, el hedonismo como centro de la vida, ¿no? La disociación, una cultura, un arte que apunta a la disociación, a la banalidad, a la banalización. Digamos, de ya Noam Chomsky planteaba cómo, digamos, el imperialismo trabaja en la banalización de las audiencias blanco.
¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos con las Kardashian, calculo que en Colombia deben tener alguna por ahí también, que deben ser unas chicas banales o chicos banales que deben poner ahí, como la familia ideal. Bueno, hay un trabajo, bueno. Nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo que es milenario, es el tema de aceptación del dolor como parte de la vida, precisamente porque así como el gusto por el azúcar es natural y el gusto por lo amargo es una adquisición cultural, el gusto por lo divertido es natural y la aceptación del dolor como parte de la vida es cultural. Bueno, estamos construyendo cultura, de alguna manera, mi estimado Jenny. Es Gracias. una labor titánica, ahorita que escuchaba a Sergio Mario, ver cómo esa construcción imperialista pues ha afectado tanto, ¿no? Y nos tiene sumidos en el subdesarrollo. Afortunadamente, desde Colombia se está dando una pelea difícil, pero se está dando y se está logrando. Por primera vez en la historia nuestra de 200 años, tenemos un presidente progresista. Llegó al poder por el pueblo, porque ha despertado mucha conciencia. Ha trabajado por el campo, ha mejorado las condiciones de vida de los militares, de los soldados, de la gente menos favorecida y sufre una guerra constante porque es día a día y eso ha llevado a que surjan youtubers y analistas de la situación y han ganado mucha audiencia, incluso muchos de ellos superan los medios que han venido trabajando siempre para la derecha de nuestro país y arrasan bastante, digamos, en la parte de noticias. Todos los días, si sale una noticia, digamos, del presidente negativa, salen 5, 6 youtubers explicando lo que realmente está aconteciendo. Lo estábamos viendo el fin de semana, el presidente entrevistado por la emisora Al Jazeera, donde comparte con héroes de Palestina, una periodista, un médico, un personaje que es artista y que ha llevado la sonrisa para que estos niños crezcan en un mundo diferente a pesar de estar en la guerra. Y tienen un diálogo muy desde el corazón, muy desde el humano. Mientras aquí en Bogotá se estaba realizando una convención de la derecha del país con lo más pútrido de esta sociedad, modelos, humoristas de lo peor que hay, porque no hacen reír a nadie, son ridículos, son escasos de pensamiento. Eh, Cantidades de políticos, politiqueros, fanáticos religiosos, incluso llevaron a un tipo por ahí que se cree un gurú pues de la parte eh, emocional y todo eso, pero a respaldar ese mismo discurso. Y entre más salen cosas de eso, es más ridículo, ¿no? Eso es o sea, es la decadencia de la misma sociedad. Y han querido magnificarlo, ¿no? Como en 15.000 personas en el Coliseo, en el Movistar Arena, y les parece demasiado. Hace 2 semanas tuvimos una movilización popular porque fue de una consulta popular para elegir los candidatos del partido pues, que está representando el progresismo en Colombia y llegamos a 2.700.000 votos en unas elecciones que eran atípicas porque no se elegían cargos ya directos, sino simplemente era una consulta. Entonces mucha gente se abstuvo de votar, pero se movilizó el pueblo y logramos 2.700.000 votos. Comparado, y eso para la derecha es poco, pero 15.000 pelagatos metidos en un auditorio, pagados y llevados simplemente por el show, por la farándula y todo eso, es bastante. Entonces son cosas que a uno lo ponen a reflexionar de cómo funcionan estos sistemas y desafortunadamente hay mucha gente que se deja arrastrar por ese sensacionalismo y por ese circo.
Realmente, bueno, la fauna que me contás es muy parecida acá a la de Argentina, la de ultraderecha de acá Argentina, y realmente es una emoción muy grande saber que Petro está haciendo las cosas bien. Uno viene siguiendo la historia de Colombia desde que se presentaba Jaramillo a elecciones, que después lo mataron, ¿no? Desde aquellos años, plan Patriota, plan Colombia, todo, realmente la resistencia del pueblo colombiano ha sido, por lo menos por sectores conscientes acá en Argentina, siempre ha sido muy respetado y creo que Petro hoy es uno de los grandes de América Latina. Desde acá, desde el sur del continente lo miramos, bueno, con alegría, ¿no? Porque queremos que realmente esa experiencia crezca, ¿no? Y que se mantenga, pues, aparte porque es fundamental para que se mantenga todo el arco de organizaciones progresistas y revolucionarias en toda América Latina, ¿no? Así que me alegra lo que me decís, el hecho de que están prestando atención a las redes sociales, porque eso es clave, eso es clave. Acá es como nos golpearon y como nos ganaron. Eso es muy importante. Sí, ese es un tema bien, bien interesante porque la mayoría digamos, toda la derecha funciona con los medios prepagos de siempre, de toda la vida, los canales que trabajan para las grandes empresas, para los políticos y todo, incluso bañados de narcotráfico y de muchas cosas sucias. Y manejan sus bodegas y muchos de estos son ignorantes, porque la verdad no se le puede llamar de otra manera y una manera también diplomática para decirlo. Pero tenemos al respaldo y en contra de ellos estos youtubers o influencers que la mayoría de ellos son profesionales, comunicadores sociales, docentes, abogados incluso, hay muchos que son abogados y se han metido al mundo de las comunicaciones precisamente para ayudar, para empezar como a llevar ese mensaje y que la gente pueda discernir y decirle, no, es que esto no está pasando en Colombia. Si ves RCN, ahí solamente te van a mostrar 10 minutos de noticias y de esos 10 minutos, 9 son falsas y te van a meter 1 hora y media de farándula. Mientras que en un canal de los medios alternativos vas a tener la noticia tal cual como ocurrió, directamente a la fuente, directamente, digamos, con investigaciones, con información comprobada, y que uno ya puede tener ese acceso, que antes no pasaba. Antes era solamente los 2 canales o 3 canales que se manejaban y de ahí eso era como palabra sagrada. Hoy en día no está pasando. Entonces, Bien. creo que por ahí hay un buen camino por recorrer. Otra noticia también que me tiene muy emocionado es la elección del alcalde de Nueva York, que es una patada, mejor dicho, baja para este señor Trump, porque es un hijo de inmigrantes, nacido en Uganda, en África, de padres de origen indio, nacionalizado en Estados Unidos, solamente tiene 34 años y aunque le han querido echar, mejor dicho, todas la mala onda, el tipo logró su propuesta y logró ser electo. Es algo buenísimo también y sobre todo para la comunidad latina en Nueva York, siendo la ciudad más grande y más poderosa de Estados Unidos, pero es donde se está presentando mayores niveles de pobreza, de indigencia y de abandono por parte del Estado. Entonces, es una patada y una cachetada a este señor. Bien, excelente. Bien, Bueno, maestro, muchísimas gracias por este espacio que nos ha brindado. No sé si de pronto haya alguna pregunta de los maestros que están acá presentes, de estudiantes de la orden, alguien que quiera de pronto expresar alguna inquietud o alguna pregunta para nuestro invitado.
silencio, ¿viste? Se arma el silencio, después por ahí alguno salta. Bueno, Yo todo no se entendió nada. ahí, Ah, bueno, Ferenc. Daniel, adelante. Bueno, buenas noches con todas y buenas noches con todos también. Yo quería hacer, bueno, una pregunta breve. Cuando usted estaba mencionando en una parte de la charla, mencionó un aspecto una nueva área de intervención que no conocía, que era un trabajo con los burgueses o la mini burguesía de Vietnam. Y eso me hacía recordar a una noticia que leí hoy sobre, bueno, un medio de comunicación israelí, creo que el Canal 12, donde mencionaba que había una nueva ola de suicidios en el personal militar, pues, ¿no? Entonces, eso también me hacía pensar a lo que, en lo que estaba mencionando sobre el estrés postraumático, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma, este, ese tipo de trastornos precede a esta ideación suicida, ¿no? Y básicamente, explicando todo esto, lo que quería preguntar es que si existe un protocolo de intervención similar a esos tres pasos que mostró en una diapositiva para este problema de la ideación suicida, ¿no? Bien. Digo, fuiste por varios lados, voy a tratar de ir por varios lados como fuiste vos. Por empezar, digo, sí, efectivamente hay herramientas para trabajar con población suicida, ¿no? Primero, precisamente, tenés que mantener la seguridad de la persona, si es necesaria internación psiquiátrica, ¿sí? Se pregunta, ideación suicida, del 0 al 10, ¿cuánto tenés? Bueno, y después intención suicida, ¿cuánto tenés? Porque ideación puede tener mucha. El problema es que le tenés que preguntar después la intención suicida. Digo, esto es un primer dato que hay que tener en cuenta para población con suicidabilidad, ¿no? Después, bueno, a trabajar con toda la familia, porque esa persona va a tener que trabajar sus traumas psíquicos y hacer psicoeducación también sobre el trauma psíquico. Es muy feo no poder irte a dormir porque sabes que vas a tener pesadillas que te van a recordar la experiencia traumática, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, hay herramientas para la estabilización. La meditación es una gran herramienta, pero hay muchas otras, ¿sí? Técnicas de distracción, bueno, en fin, técnicas para tolerar el malestar. Después hay técnicas para la segunda etapa, que es duelo, que es la etapa de procesamiento emocional de las experiencias traumáticas. Todos los síntomas postraumáticos tienen que ver con que el cerebro se traba cuando hay un trauma. Entonces las personas dicen, cuando se recuperan de eso, dicen, ¿sabes que no podía ni hablarlo eso? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, para los esbirros que van a Irak, Afganistán, utiliza una técnica que se llama EMDR. Yo en lo personal soy terapeuta, experto en trauma psíquico y en esta técnica que consiste en administrar estimulación bilateral. Puede ser visual, puede ser auditiva o táctil, pero tiene que ser siempre bilateral. A través de un protocolo se conecta la persona con la vivencia traumática y la persona empieza a procesar. Y tenés que tenerla siempre en el presente, a diferencia de lo que es la hipnosis, siempre tiene que estar la persona en el presente y si se te disocia en el medio la tenés que volver a traer a la persona porque tiene que vivir y procesar conscientemente lo que le está pasando. Y Sí. realmente sean resultados dramáticamente poderosos, que digamos, en una hora puede pasar una perturbación de 10 a 0. Puede pasar una perturbación de una escena que apenas si la podés mirar en tu mente, allá no podés mirarla porque haces fuerza y no te perturba. Yo llevo años aplicando esa técnica, estoy certificado para aplicación tanto en lo individual como en lo grupal y practico la aplicación grupal en el tratamiento que dirijo. Hay otra técnica que no es tan radical, pero que es efectiva y que puede trabajarla más gente, que es la de exposición prolongada que desarrolló una israelí, la doctora Edna Foa, que consiste en pasarte la película traumática una vez, otra vez y otra vez y muchas veces. La ansiedad va a ir subiendo en la medida en que vas removiendo las amnesias disociativas, que te vas acordando de más detalles, sube la ansiedad, te lo vuelves a repetir, te lo vuelves a repetir, hasta que empieza a bajar, 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 y te puedes repetir toda la película
sin que te perturbe. ¿Qué es lo que demuestran estas técnicas? Que las heridas del alma, que nosotros consideramos que son eternas, no, si las procesás, si las afrontás, bueno, si afrontás el dolor como parte de la vida, que es lo que enseña el Buda, bueno, hay una recuperación ahí y los síntomas postraumáticos desaparecen, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos sirve esto? Porque como decía Mao, las lanzas son escudo, las lanzas son armas, pero también el escudo es un arma. La lanza es un arma ofensiva, el escudo es un arma defensiva. Si ellos utilizan el trauma como arma ofensiva, nosotros tenemos que tener psicoeducación en trauma psíquico, saber cómo nos quieren desregular a través de los discursos del odio y tener, por lo tanto, herramientas para responder a estos ataques, escudos, básicamente. ¿No? La ideología es un gran escudo, la teoría revolucionaria es un gran escudo porque te da una certeza de que estás en la línea del futuro, de la vida, de la humanidad, de todo eso. Y por supuesto que nos van a tratar de destruir, ¿no? Por ejemplo, el marxismo plantea que hacia el futuro viene el socialismo, después el comunismo. Carta Weidemayer de Marx del 1852. Bueno, van a atacar eso, porque la fe revolucionaria también es un arma de combate. Van a tratar de atacar esa fe por todos por donde sea. Entonces salen los marxistas occidentales diciendo que eso es teleología, que eso es mecanicismo, que eso es positivismo, y en las academias, te dan con eso tremendamente. ¿Por qué? Porque un pueblo que tiene fe en la victoria es un pueblo indestructible. Entonces tenemos que generar nuestras defensas, Ferenc, para precisamente nuestro paso por la vida. Tenemos que irradiar cosas positivas. Nuestro corazón tiene que irradiar una calidez que tiene que contagiar al pueblo, pero te están golpeando constantemente, eso no es fácil. Bueno, tenemos que aprender entonces todas estas herramientas, tener algunas herramientas de primeros auxilios emocionales para militantes, es decir, prestar atención a esto porque bueno, nuestra ideología es una cosa, nuestra emocionalidad, nuestro psiquismo, nuestro aparato psíquico, si bien tiene relación con la ideología, no es lo mismo. Y si algo, querido Asdrúbal, ahí, que no hablas Asdrúbal. Mm. Había puesto un mensaje, creo. Bueno, no sé, ahí debe estar en el chat. Mensaje de agradecimiento y del impacto pues, que ha tenido en Venezuela, ¿no? Ese tema de la disociación psicótica. ¿Mm? La disociación inducida a través de los medios de comunicación. Vos en la calle ves una cosa y los medios te plantean otra y te disocian. En Argentina convencieron de que hace 100 años que tenemos de gobiernos fracasados. Y la gente repite, sí, 100 años de gobiernos fracasados. Disociación inducida. Eso en Venezuela lo tienen bastante trabajado Jorge Rodríguez, un cuadro que tiene ahí en la Revolución. Bien, camaradas, entonces espero, o sea, la verdad que mi idea es fundamentalmente abrir preguntas, campos de interés, porque ven que salen un montón de cosas de acá. Y la verdad que si lo logré, estaré más que contento. Por supuesto, acá tenemos nuestro libro Psicología y Marxismo, ¿sí? Consideramos, bueno, gracias José, consideramos que el campo de la psicología es un campo donde los marxistas tenemos mucho que decir, por supuesto, ¿no? No para formar una escuelita de los marxistas, sino con esta idea de las dos ciencias, sino para conectar con los últimos avances científicos, como la terapia dialéctica comportamental de Marshall Linehan, como el énfasis en el presente que pone mindfulness como técnica de reducción de estrés. Bueno, tenemos que estar en la cresta de la ola científica, ¿sí? Pero tenemos una base poderosísima, base que muchas veces es negada. Acá en Argentina, con el psicoanálisis nos han fracturado mucho y con el posmodernismo, por lo tanto tenemos que tener claridad de eso. Bueno,
Les agradezco enormemente. Para mí siempre es una alegría compartir con camaradas que, bueno, que están luchando por dar luz a este mundo. Es un orgullo bueno, que mi humilde palabra tenga un espacio aquí. Por supuesto, los invito. Estamos haciendo toda una serie sobre materialismo histórico para ponerlo a la altura del siglo XXI, con las últimas teorías de cibernética, teoría del caos, de la complejidad, cómo refrendan lo que básicamente decían Marx y Engels. Los últimos, los desarrollos científicos últimos lo están marcando, pero aparte explícitamente. Estamos en el sitio de YouTube, el AF Argentina. También, bueno, nos pueden buscar Sergio Mario Guili por el Facebook. Y también les recomiendo el canal 6tesis.com.ar, donde tenemos algunos textos sobre concepción marxista del ser humano, que nos parece que es un tema clave para fortalecer nuestro frente teórico, que es lo que necesitamos para construir el futuro ese venturoso para nuestra América. Gracias a todos por vuestra amable atención y por vuestra cálida atención, porque sé que así es. Abrazo enorme para todos ustedes, camaradas, y a vuestra disposición, vuestro más humilde soldado. No, maestro, muchísimas gracias. Gracias por su espacio, por habernos dado este tiempo tan valioso. Y no dude que el material pues, de los canales de la ELAF lo vamos a estar compartiendo con la orden, con nuestros estudiantes. Y bueno, eso es algo que hay que continuar, hay que seguir fortaleciendo porque el camino es por ahí. Ya estamos cansados de esas megaestructuras que solamente han arrasado con la humanidad y tenemos que empezar por lo menos a generar ese cambio, que la gente ya se empiece como a preguntar y que nos unamos frente a ese conocimiento. Muchas gracias de nuevo por la invitación y por compartirnos de su conocimiento. Muchas gracias. Abrazo, abrazo del sur. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias a todos los asistentes.